ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones World Café. Como todos los martes nos juntamos a las 19 horas para conversar de distintos temas y en esta oportunidad de uno que lamentablemente se ha vuelto más habitual en estos tiempos de pandemia. Perdí mi trabajo y ¿ahora qué? Se titula esta conversación en la que queremos abordar precisamente esta situación que están enfrentando, de acuerdo a las cifras oficiales, 1.800.000 personas en nuestro país, lo que ha llevado a que también el desempleo haya subido considerablemente, registrando las cifras más altas de la última década. Perdí mi trabajo y ¿ahora qué? De eso queremos conversar, pedirles consejos, recomendaciones a Rafael Rodríguez, presidente ejecutivo de LabLab, y también a Rodrigo Vera, gerente general de LabLab. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes, Chantal. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por acá. Qué bueno. Queremos empezar de inmediato. Yo creo que ustedes deben conocer bien esta realidad por el trabajo que realizan, ¿cierto? Lo estresante que puede ser la pérdida de un empleo, lo difícil que es para el entorno y para ese mismo trabajador enfrentar esta situación. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes entregan para asimilar este momento y para hacer frente y salir de esta cesantía? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros recomendamos es dejar atrás el pasado, rescatando de él todo lo que me va a ser útil para el futuro, pero no quedarme amarrado a malos pensamientos como fue injusto que me pasara a mí, ¿por qué fui yo el elegido pudiendo ser otro? La empresa no fue leal conmigo. Hay muchos sentimientos que la gente expresa de manera negativa y que si no logra liberarse de ellos van a ser como unos elásticos que le van a estar impidiendo avanzar hacia el futuro. Efectivamente. Y ahí para complementar lo que dice Rafael, a veces las personas se sienten incómodas con hablar estos temas, ¿cierto? Hay muchas emociones, hay creencias limitantes, hemos escuchado en participantes de nuestros programas esta sensación de me sacaron porque estoy viejo y ya nadie me va a contratar. Empiezan a haber toda una serie de emociones y pensamientos negativos que a veces uno tiene cierto pudor de poder conversarlos también con la familia, porque uno también muchas veces el sostén de la familia tiene que notarse fuerte, ¿cierto? Y si bien recomendamos el hablarlo como un paso terapéutico para pasar a esta visión de futuro que comentaba Rafael, está la alternativa también de escribir. Hay estudios de consultoras de Estados Unidos que han demostrado que personas que pasaron por esta etapa y que escriben sus sentimientos y sus emociones más difíciles que están viviendo, aquellos que hacen este ejercicio de escritura tienen hasta 3 veces más posibilidades de recolocarse, o dicho de otra forma, se recolocan 3 veces más rápido. Pero hay otra situación que es tan importante como esta, lo personal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en términos económicos, financieros? Porque perder un trabajo es también perder la estabilidad. Cuando uno pierde el trabajo, pierde dos elementos importantes en la vida. Uno, el desarrollo profesional, de carrera, laboral, y el otro es el ingreso financiero, que uno estaba acostumbrado a recibir mensualmente y que permitía financiar los gastos propios y de la familia. Por lo tanto, es fundamental que las personas que pierden el trabajo se sienten a revisar sus gastos y definir cuáles son aquellos gastos que son absolutamente esenciales. Es una economía de guerra, pero más vale hacerlo que postergarlo porque uno tiene existe la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar el periodo sin poder trabajar. Sí, importante involucrar a la familia, lo habíamos dicho recién en la parte terapéutica de contar lo que me pasó, pero también involucren a la familia en esta economía de guerra. Muchas veces hemos visto personas que tratan de cuidar, ¿cierto? De bloquear a que la familia tenga cualquier impacto económico. La familia sigue teniendo los mismos gastos, las mismas rutinas en ese sentido, y la persona se lleva toda la carga de tratar de hacer los ahorros y se empiezan a generar tensiones con la familia. Lo mejor es que las personas hablen con su grupo familiar y compartan la responsabilidad de hacer esta economía de guerra que comentábamos, de identificar aquellos gastos que no son necesarios y también eventualmente
de ver en conjunto como familia cómo se pueden generar ingresos transitorios durante este periodo. Perdí el trabajo y ahora qué. Dentro de todo esto que se está viviendo, tiene que haber también una oportunidad y si es que no la encuentra todavía, tiene que hacerse la idea de que tiene que salir de este momento, ¿cierto? ¿Cómo podemos empezar porque claro, me imagino que muchos se cuestionan, dicen ¿por qué a mí? Responsabilizarán a otro, pero llega el momento de volver a armarse, de salir de nuevo a enfrentar un mundo laboral al que a lo mejor desconoces como en la competencia porque estabas habituado a un trabajo y ahora te toca salir a buscar de nuevo un empleo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se rearma uno después de esta crisis? En primer lugar, tomar conciencia de que, tal como decías Chantal hace un momento, las personas tienen que entender que ahora mi trabajo es buscar trabajo. O sea, mentalizarse de que mi tarea diaria, permanente, es esforzarme por encontrar todas las oportunidades de trabajo que salgan al mercado y que a las cuales yo pudiera postular. Y eso vamos a referirnos a eso más tarde. Pero durante el día, la recomendación con respecto al estado de ánimo es eh, tener actividades que sean reales. Una de las que nosotros recomendamos es hacer deporte. El deporte tiene dos beneficios para la persona. Uno es el de poder controlar, por ejemplo, si salgo a caminar 10 cuadras, la próxima semana voy a estar caminando 12, la siguiente 14, y así hasta llegar al límite de hora de tiempo que pueda yo dedicarle a caminar. Pero hay un sentido de que yo estoy logrando cosas para mejor, puedo superar metas. Y la otra razón es que el hacer deporte genera endorfina, y la endorfina esto es una razón puramente biológica. La endorfina es como la sustancia o el elemento químico que combate la falta de estado de ánimo. Entonces, cuando uno termina de hacer ejercicio, o sea, trotar, correr, caminar, andar en bicicleta, cuando termina, el cuerpo ha generado endorfinas. Y esas endorfinas son una muy buena forma de tener energía adicional para llevar adelante otro día. Sí, bueno, otra cosa también que se puede hacer, y en la misma línea de generar rutina, es buscar, lo habíamos mencionado anteriormente, la opción de ingresos puntuales, dependiendo obviamente de la persona, sus capacidades, sus estudios, etcétera. Hoy día hay un sinnúmero de actividades que uno puede realizar desde, no sé, hoy día cada vez estamos saliendo un poco del confinamiento, pero desde hacer Uber, ¿cierto? Hasta eventualmente buscar el cómo yo puedo apoyar algún emprendimiento familiar, ¿cierto? Cualquier actividad que me permita tener esta sensación de avance y el logro que comentaba Rafael. ¿Cómo se define, cómo se tiene que mostrar? Ustedes también son expertos en este tema, ¿cierto? Del reclutamiento de personas, de la recolocación laboral, decíamos, ¿cómo yo me presento como ese mejor candidato para la empresa que está buscando un empleado, ¿no? Bueno, este es un proceso que es un poco más largo, pero que tiene una secuencia muy, muy lógica. La primera es aprovechar esta oportunidad de conocerme más en profundidad como trabajador, como profesional. ¿Cuál es el impacto que yo he causado en los trabajos que he dejado en las personas que han trabajado conmigo? Y nosotros recomendamos hacer un ejercicio que se llama Feedback 360, que es preguntarle a 3 ex jefes, 3 pares y 3 ex subordinados que me digan en 3 minutos o escriban en 3 líneas cuáles son mis principales fortalezas y mis principales debilidades. Al recibir estas opiniones voy a encontrar que hay fortalezas que yo tenía que no le daba mucha importancia, pero que sí producen mucho impacto. Y también áreas de mejora que yo a lo mejor no tenía conciencia y de las cuales más vale que me haga cargo para proponerme mejorar. Para demostrarse uno tal como es, tienen ustedes además una frase o una comparación que es muy buena, que me gustaría que la pudiesen explicar y que tiene que ver con esto, con presentarte en una entrevista o en una postulación a un trabajo tal como eres, en no disfrazarte de otro. Claro. Nosotros decimos que si tú eres Batman, no te tienes que tratar de vender como Superman, pero tampoco parecer Robin. Es como y para no parecer Robin, uno puede hacer muchas cosas para evitar cometer errores en la entrevista y se pueden pulir. Partiendo por hacer un muy buen currículum vitae. Y contrariamente a lo que la gente piensa sin recibir asesoría en esto en Chile, a la gente le encanta poner todo lo que ha hecho. Uno recibe currículum de 3 páginas, de 4 páginas, de 5 páginas. La de los académicos incluyen todos los papers y libros que presentaron. Claro, infinitos. Pero
se hizo un estudio en Estados Unidos, y por qué la razón de una página no es caprichosa, es que se hizo un estudio de millones de currículum analizados por miles de reclutadores, y el tiempo promedio que pasa los ojos de un reclutador sobre un currículum varía entre 6 y 20 segundos. Entonces, yo le pregunto a la gente, ¿qué prefieren ustedes que se inviertan esos 6 o 20 segundos del reclutador que va a seleccionar o no su currículum? En leer que a ustedes les gusta hacer bicicleta y trotar y hacer alpinismo y que les gustan los viajes, o que fueron ejecutivos de cuenta de tal empresa. Es mucho más relevante lo segundo que lo primero. Tú has trabajado mucho con esto, tú tienes que ver en el desarrollo de Laborum, de Seminarium, si nos pudieras contar un poquito, ¿pasa esto? ¿Les tocaba recibir o ver de manera virtual que la gente pierde o dedica muchas hojas, mucho papel a presentarse y a temas que a lo mejor no, después no pesan tanto a la hora de decidir? ¿Cómo es? Así es. Uno, además, lo que observa, ahora yo voy a hablar de mi experiencia de selección de ejecutivos. Cuando uno ve un currículum lleno de texto y varias páginas, queda con la duda si la persona puede sintetizar. Y un ejecutivo, al menos que la experiencia, tiene que ser una persona que sea capaz de describir una situación compleja en poco, en minimalismo. Menos es más. Entonces, si es que la persona no es capaz de poner su historia en una página, como lo hace la gente que tiene incluso mucho más trayectoria, eh, eh, uno se queda con la duda si la persona tiene capacidad de síntesis. Y la capacidad de síntesis refleja capacidad también de observación y capacidad de análisis Bien crítico. hacerlo. Es importante, creen ustedes, que nos dicen averiguar de ese futuro o potencial empleador, porque a veces te preguntan, ¿y por qué tú crees que sería bueno para mi empresa? ¿Por qué te gustaría trabajar aquí? De todas formas, sí. De- Rafael, dale. No, dale tú nomás. Sí. Bueno, no, lo que comentara, vale la pena averiguar por dos razones. La primera, y anticipándose a la entrevista de trabajo, tú postulaste una oferta y no tienes certeza que te van a llamar. Pero si tú realmente estás convencido de que eres el mejor candidato para ese cargo, y es una empresa relativamente grande, ¿cierto? Con posibilidades de que tú conozcas gente, hoy día existen formas, y LinkedIn es una gran herramienta, en la cual tú puedes buscar personas que trabajen en esa empresa también y ver cómo tú estás relacionado con esas personas de esa empresa. Y te va a decir a veces de que tú conoces a alguien que trabajó ahí o eventualmente conoces a alguien que conoce a alguien, y eso te puede ayudar a generar una reunión de redes informativas. O sea, si yo logro tener el amigo de un amigo que trabaja en esa empresa, bueno, lo primero es juntarme con esa persona, uno para averiguar más de la empresa, tratar de averiguar quién está llevando a cabo el proceso, quién es la jefatura, cómo es el área, cuáles son las necesidades. Yo puedo sacar un montón de información respecto a el cargo en sí mismo. Pero Perfecto. Y es lo mismo, hay otra pregunta que muchas veces se hace en esta entrevista de trabajo, y es, ¿qué pasó en tu antiguo empleo? ¿Por qué saliste? ¿Por qué ya no estás ahí? ¿Cómo se enfrenta esa pregunta? Igual debe ser difícil, ¿no? Es difícil, pero hay una sola respuesta, siempre con la verdad. Porque la mentira tiene patas cortas y cuando uno lo pillan que mintió, se acabó el proceso de postulación. Mira, el entrevistador tiene dos objetivos cuando está evaluando a una persona. El primero es que si tiene las competencias, la experiencia, los conocimientos para hacerse responsable del cargo que se está buscando. Y lo segundo, y no menos importante que lo primero, es que esté una persona transparente y honesta. Ya, hay que armar un relato entonces que Hay que lleve la armar un relato, verdad, pero hay que, no sé cuál es la sí. palabra correcta, pero que lleve la verdad, pero adaptarlo de tal manera. Haciéndose cargo de la Perfecto. verdad. Ya, Ese eso es. Pero es, también tener en cuenta eso, que te lo pueden preguntar, ¿cierto? Que quieren saber por por supuesto. qué ya no estás en el trabajo anterior, por qué ya no cuentan contigo. Quiero además hacerles una pregunta que nos llega por las redes sociales. Ya lo saben, estamos haciendo conversaciones World Café como cada martes a las 19 horas, pero pueden también revivir esta y cualquiera de las conversaciones que ha habido en el año en worldcafé.cl. Es a través de las redes que estamos recibiendo esta pregunta. Dice, ¿cómo creen que afectará el desempleo actual a los que estamos con trabajo? ¿Bajará la media de los sueldos? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué creen que va a pasar con eso? Sí, desgraciadamente esto no es de la crisis actual, es de todas las crisis. En general,
la media de remuneraciones cae porque hay mucha gente dispuesta a trabajar por menos de lo que ganaba antes mientras tenga un trabajo. Sí. Entonces, se produce en una cierta medida que algunas empresas toman decisiones de costos, por la vía de los costos, abriendo posiciones a menor precio de las que están pagando. Eso, y mejor todavía después de todos los tips que han compartido con nosotros. Les agradezco, Rafael Rodríguez, Rodrigo Vera de LabLab, por este tiempo, esta conversación aquí en Work Café, y los invito a que nos sigamos encontrando los días martes a las 19 horas y a que, si es que quieren esta o cualquiera de las charlas del año, a través de workcafé.cl. Nos vemos más adelante. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Igualmente, que estén de lo más bien. Igual ustedes. Nos vemos. Gracias.